muchachos. Entonces, estábamos iniciando nuestro estudio del metabolismo y teníamos este cuadro que nos resume cómo es el metabolismo de los carbohidratos. Sabemos que las líneas que van hacia abajo hacen parte del catabolismo, que son reacciones de lisis, y las flechas que van hacia arriba son parte del anabolismo, que son reacciones de síntesis o de génesis. Entonces, la molécula central es la glucosa. La glucosa es el único combustible que la célula acepta como fuente de energía cuando estamos hablando de los carbohidratos. Ustedes dirán, sí, pero podemos ingerir otro tipo de monosacáridos como la fructosa, la manosa y la galactosa. Las debemos isomerizar, bien sea a glucosa o a intermediarios de la glucólisis para poder usarlas como fuente de energía. Entonces, miremos, el paso de glucógeno, que es el polisacárido, que es cuando veíamos la estructura de las biomoléculas, veíamos que el glucógeno era un polisacárido ramificado, que eran repeticiones de glucosa con enlaces alfa 1,4 y ramificaciones con enlaces alfa 1,6. Al desdoblar este glucógeno y romperlo, obtenemos glucosa, y ese proceso se llama glucogenólisis. Luego seguimos con la glucosa entra en la glucólisis y el producto final de la glucólisis es el piruvato, y eso se llama pues glucólisis. Ahora el anabolismo. Cuando partimos de piruvato o de otros sustratos que no son carbohidratos y sintetizamos glucosa, el proceso se llama gluconeogénesis. ¿Por qué neo? Porque es glucosa nueva de productos que no eran carbohidratos y ahora los convertimos en glucosa. Y el proceso de convertir glucosa, es decir, de enlazar glucosas y convertirlas en glucógeno, se conoce como glucogénesis o glucogenogénesis. Por favor, no confundan la gluconeogénesis con la glucogénesis, porque son dos cosas diferentes. Bien, ahora miremos este gráfico que luce un poco complejo, pero en realidad es bastante sencillo. Entonces miremos. Nosotros obtenemos todos nuestros nutrientes de la dieta. Entonces en el intestino se da la digestión de estos nutrientes y en este caso absorbemos glucosa. ¿Qué hacemos con esta glucosa? La glucosa va al hígado y podemos hacer o almacenamiento como glucógeno o se puede ir al torrente sanguíneo y transportarse, como nosotros recordamos, la glucosa es un carbohidrato y los carbohidratos son hidrosolubles, pueden disolverse en el plasma y viajar fácilmente. En este caso nos están esquematizando que vea hasta el músculo. En el músculo se da el almacenamiento del glucógeno. Entonces, de entrada tenemos que tener clara una cosa. El glucógeno muscular no sirve para reponer glucosa en la sangre. El glucógeno muscular sirve para los procesos que se dan en el interior del músculo. Mientras que el glucógeno del hígado sí puede ser utilizado para reponer glucosa sanguínea. De acuerdo con este gráfico, o este gráfico nos muestra, mejor dicho, que cuando se hace la glucólisis anaerobia en el músculo, se libera lactato, y este lactato es transportado en la sangre y llega al hígado en donde se vuelve a convertir en glucosa. Bueno, ¿qué podemos resaltar de todo esto? Pues podemos resaltar que el proceso de conversión de glucosa en glucógeno se llama glucogénesis y es un proceso de biosíntesis. Lo mismo que cuando hacemos glucogenólisis, convertimos el glucógeno en glucosa 6-fosfato. Por medio de la glucólisis, que es una vía degradativa, se puede producir piruvato o se puede ir a la vía de la pentosa fosfato. ¿Listo? De la misma manera, si convertimos el piruvato en glucosa, estamos haciendo gluconeogénesis, que es otro proceso de biosíntesis. Entonces mire que ese gráfico nos resume gran parte del metabolismo de los carbohidratos. Y venimos a este otro gráfico que es muy sencillito y hace como una analogía. Pensemos que nosotros tenemos una cuenta en el banco. Cada vez que necesito efectivo, yo voy a la cuenta que tengo en el banco y hago un retiro y obtengo efectivo. Pero en algunas ocasiones tomo el efectivo y lo deposito en el banco en mi cuenta de ahorros. Es más o menos lo que pasa con el metabolismo de carbohidratos.
En este caso, nuestra cuenta de ahorros es el glucógeno que guardo en el hígado y en el músculo, haciendo la salvedad que el glucógeno muscular solamente se puede usar para los procesos que sean al interior del tejido muscular, mientras que el glucógeno hepático sí se puede convertir en glucosa y va a la sangre para mantener la glicemia. Entonces, en este caso, ¿cómo se llama el retiro que estamos haciendo? Se llama glucogenólisis. Y esa glucogenólisis me va a dar glucosa. Pero cuando hay exceso de glucosa, lo que se hace es el depósito. Es decir, yo tomo la glucosa y la guardo en los depósitos de glucosa muscular y en el hígado. Y entonces es el momento de que empecemos a mirar la glucólisis. La glucólisis es la principal ruta para la degradación de la glucosa y se conoce como la ruta de Embden-Meyerhof. Es una ruta, es la ruta metabólica más estudiada, es casi universal, eso se refiere a que casi todos los organismos son capaces de hacer glucólisis, produce energía y produce intermediarios metabólicos que van a continuar con el proceso de oxidación en la mitocondria. Y se conoce exactamente cuál es su regulación. Es un proceso anaerobio, es decir, no necesitamos oxígeno para hacer glucólisis. Pero si queremos hacer la oxidación completa de la glucosa hasta CO2 y agua, sí requerimos oxígeno. Y la glucólisis es la oxidación de una molécula de glucosa para producir dos moléculas de piruvato y generar una cantidad limitada de energía en forma de ATP. Hay que hacer énfasis en que es una cantidad limitada de energía porque la mayor cantidad del ATP que produce la célula se produce en la mitocondria en presencia de oxígeno. La ruta consta de 10 reacciones y la reacción global es glucosa más 2 NAD oxidados más 2 ADPs más 2 fosfatos inorgánicos producen 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NAD reducidos y 2 hidrogeniones. Bueno, revisemos un poco la entrada de la glucosa a la célula. Ustedes sabrán que cuando uno consume alimentos, estos alimentos son digeridos y eso hace que aumente transitoriamente la glicemia. ¿Por qué? Porque la glucosa empieza a hacer el tránsito por el torrente sanguíneo. Entonces, para que la glucosa entre a la célula necesitamos unos transportadores GLUT. Esos transportadores GLUT lo que hacen es tomar la glucosa del torrente sanguíneo e internalizarla en la célula. Entonces, el transportador lo que hace es sufrir un cambio en su estructura, recibe la glucosa, se cierra y deja la glucosa dentro de la célula. ¿Cuántos transportadores de GLUT conocemos? Tenemos diferentes tipos que pueden transportar bien sea únicamente glucosa o glucosa y otras hexosas. Entonces tenemos el SGLT1, SGLT2 y 3, el GLUT1, 2, 3 y 4. Fíjense que están en diversos tejidos, en el intestino delgado, en el riñón, en el eritrocito, en la barrera hematoencefálica, en la placenta, retina, en las células beta del páncreas. Fíjense que en este caso el GLUT2 es un sensor de glucosa en el páncreas. Ustedes más adelante van a ver que el páncreas es el órgano encargado de la producción de insulina, es decir, es el encargado de la regulación de la glucosa en sangre. Y eso se hace gracias a que las células beta del páncreas cuentan con transportadores tipo GLUT2. En el cerebro, placenta, hígado, entonces estos transportadores tienen como función internalizar la glucosa en la célula. Vale. Y volviendo a la glucólisis, una vez la glucosa entra en la célula, la glucólisis es una ruta metabólica que se da en el citoplasma y tiene dos fases, la fase preparatoria y la fase productiva. En la fase preparatoria se consume energía, la fase preparatoria consume dos moléculas de ATP y en esta fase la glucosa se convierte en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En la fase productiva ya se va a producir energía, se reponen los dos ATPs que se habían gastado
y se producen otros dos. Y va desde el gliceraldehído 3-fosfato hasta el piruvato. Acá tenemos la fase preparatoria que va desde glucosa. La glucosa se fosforila, podemos decir que es un proceso de activación. Si no se fosforilara la glucosa no entraría la glucólisis y en ese proceso de fosforilación consumimos un ATP. Posteriormente la glucosa se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Ustedes se acuerdan que la glucosa y la fructosa son isómeros de función. Sencillamente cambiamos un aldehído por una acetona. Después sufre una nueva fosforilación con gasto de ATP y eso hace que se convierta en fructosa 1,6 bifosfato. Esa fructosa 1,6 bifosfato se rompe y se convierte en dos moléculas de 3 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. También, al ser isómeros de función, la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, quedando dos moléculas de este que entran a la fase productiva. La fase productiva inicia en gliceraldehído 3-fosfato. Aquí se da una generación de un compuesto de alta energía, que ustedes lo recuerdan cuando veamos los cofactores. Es decir, aquí se hace una oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, se incluye un fosfato inorgánico, por lo que no consume energía, entonces nos queda el 1,3 bifosfoglicerato y se reduce un NAD, es decir, tenemos esta molécula que es un precursor energético. El gliceraldehído 1,3, el 1,3 bifosfoglicerato pierde uno de sus fosfatos y ese es un fosfato de alta energía, el del carbono 1. Entonces se da lo que conocíamos como una fosforilación a nivel de sustrato, es decir, la energía liberada por la hidrólisis de este fosfato se utiliza para tomar ADP y convertirlo en ATP. Entonces va la primera producción de ATP. Pero como entraron dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, todo lo que se produce acá es doble. Entonces van 2 NADH y 2 ATPs. Fíjense que hasta aquí nos gastamos 2 en la fase preparatoria y ya llevamos 2 en la fase productiva. O sea, ya igualamos el gasto. El 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato. Y el 2-fosfoglicerato se convierte en fosfenol piruvato, que si recuerdan, la clase pasada veíamos que es un compuesto de alta energía. Entonces, la hidrólisis del fosfato del fosfenol piruvato genera la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, la energía que libera este fosfato se utiliza para convertir ADP en ATP y obtenemos piruvato, que es el compuesto final de la glucólisis. Bien, entonces, este es un resumen de la glucólisis que espero que puedan mirar y cuando lo hagan, me imagino que les surgirá gran cantidad de preguntas que resolveremos en clase. Entonces nos vemos en clase, muchachos.